¿Cómo están? Bienvenidos a Reunión de Pauta, 7 de la tarde con un minuto y estamos comenzando nuestra edición para este día martes 18 de enero, en vivo aquí en la 100.5. Seguimos con la posta de las noticias, ahora desde el análisis, de la conversación, del debate, para ir desmenuzando algunos temas de la contingencia de esta semana. Estás en la 99.1, si nos escuchan de Antofagasta, en la 96.7, en Valparaíso, Viña del Mar, también en Temuco, 96.7, en Santiago, 100.5 y en pauta.cl. Gracias a todos por sumarse a la sintonía de Radio Pauta a esta hora. Nuestros panelistas también están listos. Le vamos a dar la bienvenida ya a nuestro equipo de los martes para comenzar la conversación del día de hoy. Estamos junto a Mauricio Rojas, profesor investigador de la Universidad del Desarrollo. Mauricio, gracias por acompañarnos. Hola Sebastián, un gusto como siempre. Bienvenido. Entiendo que Carlos Williamson también está conectado ya, ¿no? Profesor titular de Economía de la Pontificia Universidad Católica, rector y profesor titular de la Universidad de San Sebastián. Carlos, gracias por acompañarnos. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Sí, ahora Buenas tardes. Sí. Ahora te estoy viendo en el monitor, es que no tenía el retorno de video, entonces no podía saber si estabas conectado o no tenía la confirmación. Y nos falta María Olivia Recart, que en unos minutos ya va a estar con nosotros para ser parte de la conversación del día de hoy. Vamos a estar con María Olivia en instantes y así estaremos con un panel completo para esta jornada. Bueno, tenemos como tema de fondo, ya lo adelantábamos antes en Pauta Final, temas vinculados al proceso de acceso a la educación superior. En particular, un estudio del Centro de Estudios Públicos pone sobre la mesa este tema de la inflación de notas y cómo influye estas mejores calificaciones durante los 4 últimos años de colegiatura. Pero, para partir de la conversación de hoy día, tomamos un tema que está fresquito. Tiene que ver con lo que pasó hoy día en la Comisión de Constitución del Senado, donde se analizó el proyecto que concede un indulto general por razones humanitarias. Eso dice el proyecto, a los llamados presos del estallido social. Son personas que están en un número todavía no muy determinado. 140 personas es la cifra que se ha acercado más, pero todavía no está tan preciso eso. Personas que fueron detenidas en contexto del estallido social, que han cometido una serie de delitos, o están acusados más bien de una serie de delitos, y que podrían ser no indultadas, sino que amnistiadas, según lo que establece el proyecto el día de hoy. Esta figura, la de la amnistía, fue aprobada por 3 votos a 2 en favor de la admisibilidad de esta idea, y de esa manera entonces se empieza a discutir ya el detalle de este proyecto, que ha sido, sabemos, bien controvertido. ¿Cómo evalúan, Carlos, Mauricio, este concepto de amnistía? Carlos, partamos contigo. ¿Tú crees que hace viable políticamente este proyecto, el cambiarlo por una amnistía como se propone? Oye, bien, yo creo que primero hay que poner esto en contexto, o sea, no olvidar de que todo esto se refiere a un periodo bastante oscuro. El estallido social puede tener varias interpretaciones. Una de ellas es que hubo una violencia sin precedente, inusitada. Aquí no hubo, tal como se ha dicho muchas veces, desobediencia civil. La desobediencia civil supone una actitud pacífica, digamos, de incumplir la ley, pero pacífica. Aquí hubo violencia desatada, vandalismo, y por tanto, gente que dañó la propiedad pública y la propiedad privada, y en una democracia libre, ¿no es cierto?, eso tiene que ser sancionado. O sea, no se puede aceptar la impunidad. Tenemos que ese es el contexto. La verdad es que la gente no entiende mucho esto del indulto o de la amnistía. Lo que sí entiende, digamos, que hubo gente que está condenada, ¿no es cierto?, que son alrededor de 60 personas que están condenadas, y otros que están buscando sentencia en un proceso largo y aparentemente más largo, porque la justicia tampoco funciona aparentemente con estos casos de personas que llevan ya 2 años sin que se haya dado una sentencia. Entonces, ese es un poquito el marco general sobre el cual uno tiene que poner. Ahora, lo que está pasando ahora, entiendo yo, es que el indulto aparentemente no es el camino, no un camino fácil. Primero, un asunto de quórum calificado, y por tanto lo que han hecho los senadores es buscar en la amnistía una alternativa que tiene ciertas ventajas respecto al indulto, de partida porque en el caso de la amnistía desaparece el delito. ¿Ya? Claro. Son personas, entonces, eso permitiría, digamos, aparentemente resolver parte del problema, pero no resuelve todo el problema. Entonces, estamos ahí un poquito, digamos, empatados en una situación que yo lo califico como una especie de cocinería de última hora, además en un contexto donde hay que ponernos bien, el presidente electo no quiere tomar este problema, ¿no es cierto?, el 11 de marzo y hacerse cargo de una situación compleja, ¿no es cierto?, y quiere resolverla anticipadamente, además de que el 11 de marzo va a tener un Senado que todavía es más adverso. Así que yo creo que a mí me parece, digamos, que independientemente que sea indulto o amnistía, lo que no corresponde a lo que se está haciendo. Eso es realmente
Es vergonzoso, creo yo, para una democracia donde tenemos que respetarnos todos y donde obviamente el estallido social tuvo una mancha muy negra en ese sentido. Sí, buen punto, Carlos, de diferenciar la amnistía del indulto. El indulto general fundamentalmente afecta a la pena, está determinado por la pena, no el delito. Por eso habría que esperar efectivamente que estas personas fueran condenadas para poder aplicar un indulto. En el caso de la amnistía, lo que establece, por lo menos una definición que traía una minuta, que fue la que se aprobó finalmente en su admisibilidad del senador Huenchumilla, dice que la amnistía es propia cuando tiene lugar antes del pronunciamiento de esta sentencia a firme, es decir, antes de la condena. Esa es la diferencia entre los dos conceptos para que nuestros auditores también tengan bien claro el panorama ahí. Yo un agregado. Hay 144 personas que están todavía en prisión preventiva sin sentencia. Sí. De modo que ellos se verían beneficiados justamente por una amnistía. Pero hay 67 que fueron condenados. Entonces es una situación bien ambigua. Entonces ahora el senador Huenchumilla ha hablado, yo no sé si existe el término de una amnistía propia e impropia. La propia sería, digamos, los 166 que estarían en condiciones, digamos, de salir. Y la impropia sería de personas, digamos, que están condenadas. Entonces es una situación bien curiosa desde el punto de vista jurídico. Sí. Mauricio. Oye, mira, lo lamentable de la situación es que todo esto se está haciendo para resolverle un problema político al futuro presidente. Esto no se hace por ninguna otra razón. No hay argumentos ni de justicia, ni injusticia, ni nada, sino que lo único que se quiere hacer aquí es permitirle al próximo presidente, Gabriel Boric, de no tener que asumir este problema que es políticamente para él imposible de manejar. Porque tiene las demandas de un sector radicalizado que pide la libertad de los llamados presos de la revuelta, y hacer eso, por supuesto, que sería una agresión contra grandes sectores como las pymes, en fin, todas las víctimas, los miles y miles de personas que fueron víctimas de la violencia de estas personas, incluidos carabineros que fueron quemados, etc. O sea, estamos ante un hecho realmente aberrante, cuya única justificación es, como te digo, el problema político del futuro presidente. Esta no es una forma de legislar, esta no es una forma, digamos, que tenga un verdadero peso ético, moral. Este es puro oportunismo político. Ahora, puede que salga algo bueno de todo esto. ¿Qué cosa? Y eso sería si en vez de tomar el camino de la amnistía o del indulto, se toma el camino de limitar la prisión preventiva. Porque ese es un problema real que hay en Chile. Ahora, eso tendría que ser para todas las personas que están en la situación de una prisión preventiva, que es larguísima en muchos casos, que excede incluso las penas posibles de los delitos que se supone han cometido. Y creo que, bueno, ese es el camino que ha propuesto el ministro de Justicia, por ejemplo, Larraín, y creo que ese camino sería el más, el que daría un resultado mejor. Pero tiene que ser general para todos, por supuesto, y tiene que referirse a un problema como ese. Ahora, no soluciona, por supuesto, el problema político de los condenados, que tendría que enfrentarlo Boric con el indulto presidencial, dice llanamente. Claro, sí. Es lo que planteaba Jimena Rincón, la senadora, decía, bueno, está todavía la opción del indulto presidencial, que es caso a caso. Ahora, hay un tema que todavía está dando vuelta, que tiene que ver con una amnistía que pudiera incorporar eventualmente uniformados. Este proyecto está orientado solo a civiles, solo a personas civiles y no a agentes del Estado. Pero, ¿qué pasaría si es que la amnistía se aplicara también para otras personas carabineros, militares, por ejemplo, que estén procesados por delitos o que pudieran haber cometido algún tipo de delito, también se verán beneficiados con esta amnistía? ¿Ustedes creen que eso le daría algo de viabilidad? Sería políticamente impracticable eso, porque acá el sector movilizado justamente acusa al Estado y en fin, a las fuerzas del orden de haber sido violadores de los derechos humanos. O sea, eso es totalmente impracticable. Ahora, en justicia, debiera ser así. O sea, si vamos a condenar intentos de homicidio, que son los cometidos por muchos de estos presos, llamados presos de la revuelta, lanzando bombas incendiarias, mutilando gente, destruyendo la propiedad, sería prácticamente del mismo, digamos, nivel de justicia decir aquí amnistiamos. También decir amnistiamos a los presos normales, ¿por qué no? Ahora, hay una manera... No, nuevamente, yo creo que la gente que ha recibido todo el daño, ¿no es cierto? La gente, todos los pymes que estuvieron alrededor de esa zona, de la zona cero, ¿ya? Frente a esta situación particular, porque se dice que esto no extingue, en el caso de la amnistía, la responsabilidad civil.
Pero pongámonos en la realidad. Esto significa simplemente borrón y cuenta nueva. Aquí no pasaría nada. No habrían reparo, porque está también la posibilidad de indemnizar, que por algún momento se dijo, indemnizar a aquellas personas que sufrieron todos estos destrozos. Sí. Pero es una forma elegante, como yo estoy de acuerdo con Mauricio, esta es una forma elegante de sacarse, como se dice, sacarse el pillo, ¿no es cierto? Como se diría, para evitar justamente el problema que puede tener el 11 de marzo el presidente. Sí, claro. Bueno, de hecho, el presidente electo ha presionado y ha tratado de que este proyecto avance. Se ha reunido también con Pedro Araya, con Jimena Rincón, para tratar de sacar adelante esta iniciativa, pero no se ve tan fácil, ¿no? Ni siquiera con los votos de la oposición. Bien, vamos a ver cómo sigue este proyecto. Estamos aquí en reunión de pauta con Carlos Williamson y Mauricio Rojas, quienes nos acompañan aquí en la 100.5 para seguir revisando nuestro tema de fondo y que tiene que ver con este proceso de acceso a la educación superior. Y escucho ya la voz de María Olivia Recart, que no te veo, María Olivia, no te veo porque no tengo aquí el retorno del monitor. No, lo que pasa es que voy a poner mi video. ¿Ya? Ahí estoy. Ay, la chupa ya. ¿Dónde está María Olivia? Está en Acapulco. Está en Acapulco. Oye, Es como casi, pero lo que pasa es que tengo muy mala señal, entonces me voy a quedar sin imagen. Ah, no te preocupes, no, Oye. perfecto. Sí, era solo para poder hacer la presentación correspondiente a María Olivia Recart, rectora nacional de la Universidad Santo Tomás y subsecretaria de Hacienda. nótese que María Olivia llegó tarde porque no quiso pronunciarse sobre la amnistía o el indulto a los... No, pero llegó justo a tiempo para eso. María Olivia, todavía no cerrábamos el primer tema. ¿Qué viabilidad le ve a este proyecto, a esta ley de amnistía? Porque ya deberíamos hablar de eso a partir de la indicación que se aprobó hoy día en la comisión. Tengo la impresión de que es un proyecto muy poco viable. Ajá. Y además yo quiero poner, no sé si los panelistas lo dijeron, pero a mí lo que me pasa con el Congreso hoy día es que también es, no quiero usar la palabra poco confiable, pero no se compromete a hacer cosas por una sola vez y listo. Estas son ventanas y puertas que se abren y que después no se vuelven a cerrar nunca más. Y a mí me parece que la falta de acuciosidad en identificar a las personas que son realmente las que cometieron delito debiera llevar a un castigo que sea el castigo que la ley hoy día tiene. Entonces no veo por qué. Ahora, lo que ha pasado aquí es que en este saco se ha metido mucha gente que probablemente no tienen pruebas suficientes para ser inculpados. Y eso es de harina de otro costal. Pero me preocupa que la gente diga lo vamos a hacer por una sola vez y nunca más, porque eso no sucede. Esto es como el retiro de la AFP. Sí. Esto no va a parar nunca. Sí, abre una ventana más amplia. Buen punto también, María Olivia. Vamos a nuestro tema de fondo. Para seguir revisando otros temas, 7:14, estamos en vivo aquí en la 100.5 en reunión de pauta y queremos hablar también de una de las aristas que ha dejado la entrega de los resultados de la prueba de transición universitaria, más bien todo el contexto de postulación a la educación superior. Tiene que ver con la ponderación que se le ha dado a las notas de la etapa escolar, por supuesto, para este proceso de postulación. El puntaje de ranking se sumó en 2012 como otro factor a ponderar para ir compensando también ciertas brechas derivadas fundamentalmente de las características de los colegios, de la realidad socioeconómica de los estudiantes. Pero algunos expertos han planteado su cuestionamiento sobre este tema, fundamentalmente porque esto podría incentivar a los colegios a ir mejorando sistemáticamente los resultados de los alumnos, posicionarlos de mejor manera también y potenciar así la forma de ingreso y sus posibilidades de ingresar a la educación superior. Un estudio del Centro de Estudios Públicos abordó este tema y concluye que los alumnos están obteniendo efectivamente cada vez mejores calificaciones en los últimos 4 años del colegio. Eso se traduce en un aumento de las notas de enseñanza media, un puntaje ranking mejor también y una suerte de inflación en este mecanismo. Y ese es el tema que queremos analizar también en esta edición, que coincide además justo con el día en que se conocieron detalles de la nueva prueba de acceso a la educación superior, y ya podremos mencionar algo de eso más adelante. Pero Carlos, partamos con el tema que analiza este estudio. ¿Existe esa inflación realmente? ¿Ves ese riesgo de que se esté de alguna manera desvirtuando este mecanismo? Sin duda. Ahora, yo creo que es importante para la gente que nos está escuchando, ¿no es cierto?, poner esto en contexto. Un buen sistema de educación superior tiene que tener
tres condiciones básicas. Primero, la capacidad de permitir el acceso de todas las personas, independientemente de su condición económica, en fin. Eso por un lado. Segundo, digamos que cuando entran a la universidad o al CFTIP no deserten. Y tercero, que exista movilidad social, justamente el tema que yo me voy a referir más adelante, digamos, el tema de la movilidad social. ¿Qué pasa cuando están dentro? Pero lo primero, digamos, es cómo acceden, ¿ya? Y el acceso está limitado por condición económica. Hoy día con el crédito, con el CAE, con la gratuidad, con las becas, se ha ido resolviendo prácticamente, no completamente, pero prácticamente. Y lo que está quedando, ¿no es cierto?, sí, es una tremenda brecha provocada justamente por condiciones académicas, que tiene varios componentes. La condición académica significa condición de origen socioeconómica, problemas, digamos, del origen, de la cuna, como se llama. Te fijas que muchas veces es una diferencia importante desde el punto de vista de las condiciones socioafectivas, está en segundo término, ¿no es cierto?, dónde estudió. ¿Cómo fue la formación que recibió en el colegio? Está en tercer término las pruebas de selección. Estas pruebas de selección que están cambiando y que han ido migrando desde preguntar contenidos curriculares a preguntar habilidades. Y cuarto, ¿ya? El cuarto es la inflación de notas. Ahora, ¿por qué la inflación de notas de nota de enseñanza media y el ranking son importantes? Porque prácticamente hoy día cerca de un 50% de la admisión depende de esos dos ponderadores. Y el estudio que hace el SEM, ¿no es cierto?, que sirve de seguir, lo Estado promoviendo permanentemente, muestra varias cosas importantes. Primero, que hay una diferencia de una brecha de notas entre colegios públicos subvencionados y particulares pagados, 5 décimas más. Eso es mucho. 6,1 en el caso de particulares pagados, 5,6 en el caso de colegios municipales y subvencionados. Ahora, ¿qué significa esa brecha? Si uno lo aplica, digamos, en fondo, va a mirar qué significa eso. Primero, que los estudiantes de colegios públicos subvencionados tienen menores posibilidades de preferencia, que las posibilidades de que estudiantes, digamos, de esos colegios accedan a carreras, digamos, de alta demanda, de excelencia, de elite, ¿no es cierto?, o sobre 700 puntos, ya cae como un 17%. O sea, hay una serie de restricciones que hace que desde el punto de vista académico, estas condiciones, digamos, limitantes, impiden que los estudiantes puedan desarrollarse y puedan acceder a buenas carreras, a buenas universidades. Por tanto, es un factor tremendamente importante y se puede corregir. El problema es que se puede corregir y no se corrige. ¿Te fijas? Entonces, ahí un poco la idea, digamos, de una modificación de política pública que apunte justamente a aplanar la cancha en algo que está claramente con un desnivel profundo. Sí. Mauricio. Bueno, el problema es que estamos buscando sistemas que corrijan desigualdades muy importantes que existen en la sociedad chilena. Y yo creo que esos sistemas van a fracasar consistentemente porque no se puede borrar tanta dificultad con medios técnicos como, en fin, ponderar de una manera u otra notas o calificaciones, etcétera. Por tanto, yo creo que estamos ante un problema que va a resolverse lentamente en la medida en que la sociedad chilena evolucione hacia una sociedad mucho más igualitaria, donde las posibilidades de la cuna, como dice Carlos, de la educación que reciben, etcétera, sean un poco más parejas de lo que son hoy día. Por lo tanto, sí, yo creo que esto existe. Ahora, la cosa más grave que sugiere Silvia Izaguirre en sus comentarios es que aquí habría un uso descarado por parte de la enseñanza de los colegios particulares pagados de esta inflación de notas. Eso es gravísimo decirlo, digamos, porque supone que aquí se está, por un motivo económico, creando esta inflación de las notas. Habría que probarlo aquello. De ser así realmente sería escandaloso. No me extrañaría en el fondo que fuera así, porque claro, es un incentivo económico muy fuerte, pero creo que es la parte que debiéramos enfocarnos ahora, porque el resto va a ser muy difícil de resolver. Es de más largo plazo, claro. María Olivia. Oye, yo quiero tocar un punto previo que me parece súper interesante que lo compartamos, y es que en realidad el incentivo existe hoy día porque hay dos ponderaciones que son importantes al momento del acceder a la universidad. Y yo no voy a hablar de lo que pasa dentro de la universidad, pero una es el lugar que tú ocupas dentro de tu curso y que tu colegio ocupa dentro del grupo de colegios similares. Y por lo tanto eso te da un puntaje que es ranking. Y el segundo, que es el promedio de notas de enseñanza media. Y yo creo que ambas tienen una razón justificada de haberse incluido,
Lo que pasa es que generan un incentivo que es perverso desde el punto de vista de la inflación. Pero cuando uno mira las notas de los colegios particulares pagados versus el resto del sistema, lo que tú observas es que los particulares pagados tienen mucha menor dispersión de notas y por lo tanto el sistema entero acorta la diferencia entre el más malo y el más bueno. No sucede lo mismo con el resto de los colegios, claro, donde a las personas que les va mal, sencillamente nadie se preocupa o se ocupa de ello, y igual llegan al sistema de educación superior. Ajá. Entonces, las brechas con las que viene la gente de los colegios no particulares pagados, son los subvencionados, los municipales, son mucho mayores y no necesariamente se reflejan solo en el NEM y en el ranking, sino que se reflejan en esta dispersión de las notas con las que se presentan al final. Pero en la práctica lo que muestra el estudio habla de un agregado, ¿no? de las notas. No toca directamente el tema de esa dispersión o las razones detrás de esa dispersión, ¿no? No la toca, por eso que la estoy tocando yo, porque sí, creo que el elemento central es que al final en el sistema público y el sistema subvencionado se te van quedando atrás muchas personas que este análisis no lo ve. Y tú te estás enfocando en las capas superiores, pero debajo de eso, en el sistema público y en el sistema subvencionado, existe una cantidad enorme de estudiantes de los cuales no hay formas para nivelarlos o apoyarlos. En cambio, en el particulares pagados, cuando tú ves esta inflación de notas, no solo es inflación, sino que la dispersión es mucho menor porque los menos buenos no sobreviven ahí. Sí. Ahora, María Olivia, yendo o tomando ese punto, me imagino que lo que buscaba precisamente el establecimiento de este ranking y de un puntaje asociado a las notas de enseñanza media tenía que ver precisamente con ir cerrando las brechas, ¿no? entre ambos segmentos, pero considerando, dame un segundo, considerando precisamente esa realidad también, ¿no? Que era parte del diagnóstico que había originalmente. Ahora la pregunta es si la herramienta efectivamente está logrando abordar el problema, porque tú planteas una capa mucho más profunda y que también, como decía Mauricio, tiene una mirada a más largo plazo para solucionarlo. Sí, no, lo que es interesante es que, a ver, yo quiero hablar del ranking y no de los promedios de nota, porque el ranking es relativo adentro de tu propio grupo. Sí. Y el postulado que viene de un trabajo largo que hizo Francisco Gil, que es un académico del USACH, que falleció hace poco, pero un trabajo largo, en que él dijo, mira, si un estudiante que vive en condiciones de contexto de mucha vulnerabilidad, pero logra ser el primero de su curso, es porque si en ese contexto de puros estudiantes vulnerables, rodeados por la droga, que es difícil llegar al colegio, que los papás no los acompañan, un montón de condiciones, y él o ella es la primera del curso. Entonces, en ese escenario, el ranking que ocupa esta estudiante la favorece, pero también la premia porque en el fondo dice, tiene hábitos de estudio y tiene la capacidad de salir adelante por sobre las condiciones del entorno. Entonces, con algo de ayuda va a ser una buena estudiante. Y eso es cierto. Entonces, el ranking a mí me parece que es un mecanismo que compensa de alguna manera cuando dentro de tu grupo tú sobresales. Claro. Y eso, evidente. Dale, Carlos. Carlos. No. Ahora, lo que pasa, digamos, es que cuando hay... A ver, el ranking es una bonificación respecto de las notas. Entonces, si las notas están infladas, el ranking tiende a, insisto, a inflarse también y, por tanto, a favorecer injustamente a estudiantes que vienen de colegios particulares pagados. Entonces, aquí hay un problema, digamos, de que en el fondo hay que hacer ajustes y no se hacen los ajustes. Entonces, y eso provoca, como digo, una diferencia que es tremendamente injusta con respecto a los estudiantes de... Ahora, el estudio que hizo Cibeseguir, el CEP, digamos, demostró además de que esta diferencia de notas y de ranking también no están justificadas por mayores conocimientos de los estudiantes que vienen de colegios particulares pagados. No. Sí. Porque cuando uno hace el ajuste por el CIMSE, se ve que no hay diferencia. O sea, este es un asunto, es una inflación que, como decía Mauricio, tiene razones, digamos, la razón de ser, y en el fondo es un oportunismo estratégico, ¿no es cierto?, desde el punto de vista también económico y de reputación. Claro, y de hecho va generando más interés por matricularse precisamente en esos colegios también. Evidente, sí. Lógico. Mauricio. Bueno, una forma de enfrentar esto sería crear un sistema de pruebas nacionales
donde tú reemplazas en gran medida las notas de los colegios por notas que están dadas por un examen general. Sería interesante verlo. Eso se aplica, por ejemplo, aquí en Suecia, se aplica en muchas partes, donde se ha dado el mismo fenómeno. Los colegios han tendido a competir inflando las notas que le dan a los alumnos. Entonces hubo que crear una especie de instrumento que dijera, a ver, vamos a ver realmente de qué se trata esto, cuáles son los conocimientos que existen detrás de las notas. Creo que sería una herramienta interesante de probar. No sé si habrá algo parecido, Carlos, María Olivia, en Chile hoy día, pero sería interesante. Carlos, María Olivia. Ahora, en todo caso, sí, no, yo desconozco, digamos, una prueba de esa naturaleza. Ahora, en todo caso, hay que hablar de las cosas buenas, digamos. Hoy día justamente se señaló que el próximo año, el 2023, vamos a tener una prueba distinta. Sí. Un sistema de selección distinta, con pruebas distintas, sin contenidos curriculares, tratando de medir habilidades. O sea, estamos avanzando por ese lado. Eso tiene que ver con las pruebas de selección. Pero resulta, digamos, que la mitad de la ponderación está dada por el ranking y las notas. Y si las notas están infladas, justamente estamos todavía con una cancha que está muy desnivelada. Ahora el riesgo es que terminemos subvalorando el valor del conocimiento mismo. Solamente apuntemos a las habilidades para compensar todos estos problemas que estamos analizando. La verdad es que si uno mira las pruebas de ingreso en los países desarrollados, el conocimiento tiene un gran peso, o sea, porque es evidente. O sea, si el alumno llega con conocimientos básicos bien sólidos, va a tener un progreso mucho más rápido. Además, que pasa algo en Chile. Las universidades tienden a suplantar la educación media, o sea, a hacer aquello que no se ha hecho en la educación media. Terminan siendo una especie de liceos o institutos secundarios bastante caros, además. Creo que todos esos son problemas que hay que enfrentarlos y creo que el conocimiento es importante. Debemos exigir que los alumnos de toda la educación media nuestra lleguen con cierto nivel de conocimiento, cosa que la universidad no se transforme en un secundario o quizá en una escuela primaria todavía. María Olivia. Yo creo que el estudio de la Silvia del CEP apunta a algo que es importante, de lo que es importante ocuparse ahora, pero el incentivo fue bien pensado en un principio. Lo que pasa es que los incentivos tienen que ir acompañados de normas que protejan el que sucedan cosas como esta. De nuevo, cuando tú miras el sistema privado y tú dices las notas están infladas y está todo inflado, favorece a una cohorte de la élite muy chica y a todos por igual, porque todos inflan porque la dispersión es chica. En cambio, a los colegios públicos, lo que pasa ahí es que la dispersión es tan grande que hay unos pocos que están infladas las notas y el resto no. Entonces, relativamente los otros están mucho más inflados, pero el sistema entero tiene el incentivo de inflar las notas porque te favorecen las postulaciones. Entonces ahí yo creo que las pruebas, mira, lo que dice Mauricio es cierto, que son una especie como de CIMSE por nivel, ¿no? O sea, que tú hagas una prueba de química en segundo medio y que hagas una prueba y que vayas viendo efectivamente cómo corriges después las notas. Pero la pregunta de fondo en realidad es, ¿qué queremos medir? Y yo creo que aquí hay una pregunta mucho más estructural que no nos hemos hecho y que tiene que ver con cómo evaluamos a las personas. ¿Evaluamos el conocimiento o evaluamos su capacidad de aprender? Y esa diferencia en el colegio debiera ser mucho más su capacidad de aprendizaje, la permeabilidad que tienen para poder ir aprendiendo, pero también para ir diseñando sus propios ritmos y caminos de aprendizaje. Y yo creo que en eso estamos súper atrasados todavía, pero como dice Carlos, la buena noticia es que estamos con una prueba de transición y no sé cómo se va a llamar el próximo año, pero la prueba rediseñándose ya. Claro, una prueba. ¿Cómo se llama? ¿Prueba PADE o algo así? No, el PAES es la prueba de acceso a la educación superior. Eso, se cambió. Eso. Ahí está, esa es. Ahora lo que es muy impresionante es toda esa industria que existe en Chile en torno a el ingreso a la universidad. Todos esos institutos. Universitarios. Yo cada vez que estoy en Chile me impresiona ver toda esa cantidad de publicidad, de anuncios. Que algunos pueden pagar, otros no. No sé cuál es la eficiencia del sistema, pero es algo muy notable eso.
Bueno, fíjate que estudios que se han hecho respecto al impacto que puede tener un buen preuniversitario, una persona, digamos, que parte universitario todo el año, el impacto puede ser 60 a 70 puntos. Es una brutalidad. Por lo tanto, esa es otra brecha. La persona que no tiene acceso a estas pruebas, digamos, de preparación está en desventaja. Sí, muy buen punto. Estamos junto a Carlos Williamson, Mauricio Rojas y María Olivia Recart aquí en Reunión de Pauta. Si ustedes quieren ver detalles de este estudio, está disponible en el sitio web de cepchile.cl. Está publicado este estudio Sesgo Socioeconómico en las notas de enseñanza media, que ha cobrado importancia también en el contexto en el que estamos. Vamos a ir a un corte a esta hora en vivo, 7:31 aquí en la 100.5. Los invitamos antes a que revisen el trabajo de Pauta y la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, porque nos unimos para crear Watchdog Pauta, que es un servicio de fact-checking con muy buen olfato. Lo encuentras cada viernes en las plataformas de Pauta. Y tenemos una invitación también para que en pauta.cl vean Derecho a la Convención. Es un programa dedicado al análisis jurídico del trabajo que desarrolla la Convención Constitucional. Vamos al corte, volvemos de inmediato. Conversa con nosotros en redes sociales. Síguenos en pauta.cl en Facebook e Instagram y pauta_cl en Twitter. Participa, comenta y comparte tu opinión. Pauta, hablemos de verdad. De lunes a viernes, entre las 7 y las 8:30 de la mañana, escucha a John Miller, Gabriela Valenzuela y Gerardo Gómez en Primera Pauta. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. Hola, soy Isabel Plant y quiero invitarte a que hagas de tu día un día perfecto, con información relevante, actualidad, tendencias y entretención. Todo junto a una gran selección musical. De lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana, escucha a Isabel Plant en Un Día Perfecto. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero invitarlos a que escuchen Pauta de Juego, un espacio donde analizamos y conversamos sobre el deporte nacional y el internacional. De lunes a viernes, desde las 12:30 horas, Coque Evia, José Luis Villanueva, Fernando Agustín Tapia y Francisca Vargas repasan y analizan todos los deportes en Pauta de Juego. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital, pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. Cada día hay mucha información. Pauta te entrega un resumen informativo con lo que debes saber para estar al día en las noticias más relevantes. Suscríbete en pauta.cl a un newsletter que puedes recibir a primera hora y al final del día. Pauta, hablemos de verdad. Reunión de Pauta, un espacio para conversar y analizar la actualidad. Pauta, hablemos de verdad. Ya estamos de vuelta para recordar este 18 de enero en nuestra efeméride del día de hoy, por supuesto, el cumpleaños de José Luis Perales, cantautor, compositor, productor y escritor español, uno de los autores más prolíficos y exitosos en la escena española. Letras que son poemas que hablan del amor, de la nostalgia y la paz, como lo que escuchamos de fondo, un velero llamado Libertad. Ha realizado 27 producciones musicales, ha registrado más de 510 canciones en la Sociedad General de Autores de España y ha vendido más de 55 millones de discos, más de un centenar de discos de oro y de platino para un artista tremendamente popular, fácilmente reconocible, muy talentoso, que recordamos el día de hoy en su cumpleaños. José Luis Perales, este 18 de enero. Navegar y se marchó. Bien, aquí en Reunión de Pauta estamos junto a Mauricio Rojas, María Olivia Recart y Carlos Williamson para seguir adelante también con nuestras noticias coladas y la revisión de los temas más importantes de esta semana, los que han estado quizás en una segunda línea. Partamos con la noticia que nos trae María Olivia para destacar la entrevista con el diario La Tercera que dio la académica Hannah Riley Bowles, que aseguró que es difícil para hombres y mujeres hacer algo que parezca fuera del estereotipo, abordando temas como la brecha de género, entre otras temáticas en esta entrevista, María Olivia.
Sí, me pareció súper interesante por dos razones. La primera, de repente nosotros nos miramos como sociedad y pensamos que hemos avanzado mucho y que la verdad es que estamos al otro lado, que las mujeres están haciendo sentir su voz y de verdad no estamos ahí todavía. Lo que nos plantea ella es que el tema no del feminismo, sino que el de no tener un estereotipo para actuar en la vida que viene dado por cánones sociales sigue existiendo, y por lo tanto en ese escenario siempre van a haber estos estereotipos que nos hacen menos diversos. Yo creo que esa es una lección. Uh-huh. Y la segunda, me pareció muy interesante ella lo que dice de la forma de tener diversidad e inclusión, que son maneras de vencer estos sesgos que uno tiene de mirar la vida desde donde uno está, ¿no? Y salirse y tratar de incluir a personas que no piensen como uno, que no son como uno, que tienen una mirada distinta, y eso nos cuesta mucho porque es difícil, eso es como contraintuitivo. A veces nos pone hasta mal genio. Entonces creo que interesante su perspectiva, siendo ella una mujer estudiosa del tema de género, abre a la diversidad mucho más allá. Uh-huh. Carlos, Mauricio. A mí lo que me gustó de ella, lo encontré primero una persona muy notable. Ella es profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, pero me gustó, digamos, porque la encontré una mujer muy ponderada. Dos juicios que me parece interesante compartir. Primero, ella dice, lo que estamos viviendo hoy día con la pandemia, con esta flexibilidad laboral, esto de trabajar desde la casa, está bien, para la mujer, digamos, ha sido una posibilidad, pero si esto no se hace ni se mantiene también para el hombre, lo que va a terminar pasando es que la mujer se va a quedar en la casa haciendo su trabajo y además preocupándose de los niños, y el marido va a estar en su trabajo. O sea, hay que buscar la manera, digamos, que ambos puedan participar dentro de este sistema nuevo telemático, donde pueden trabajar desde la casa y entonces compartir la pega. Y lo segundo, cuando le preguntan a ella, estamos nosotros discutiendo hoy día una convención, una nueva constitución respecto al tema del futuro, de la equidad de género, de la paridad de género, ¿dónde habría que poner el acento? Y ella dice categóricamente en la paternidad. Oye, dice, si solo atendemos a las diferencias de oportunidades económicas, el pago en el trabajo, qué sé yo, para las mujeres, y no a partir de una igualdad de cargas familiares dentro de la casa, ¿no es cierto? Lo que va a terminar sucediendo, según ella, es una trampa de élite feminista, así lo califica, élite feminista. Por lo tanto, esto no es un tema solamente económico, tiene que ver fundamentalmente con el tema de cómo se reparten las cargas familiares en la casa, ¿no es cierto? Y ahí donde es fundamental el aporte también del hombre. Sí, claro, por supuesto, ahí hay un desafío y un cambio cultural importante de fondo. Mauricio. Mira, a mí me pareció muy interesante y lo que yo me llamó la atención más es que ella pone mucho el foco en el papel del hombre y dice que no podemos avanzar más en este terreno o mucho más si es que no metemos al hombre a la discusión, el rol del hombre, digamos. O sea, empezamos a analizar los problemas también de la masculinidad, etcétera, etcétera. Y esto me recordó mucho algo que yo participé en los años 80 aquí en Suecia, de una comisión que creó el gobierno sobre justamente el rol del hombre, entendiendo de que no se podía avanzar hacia la igualdad si no se incluía los problemas, las nuevas definiciones de esta mitad de la población, por decirlo así. Porque el avance, digamos, de la mujer y su perspectiva tiene mucho que ver con un cambio muy trascendental en la masculinidad, la definición del hombre, sus tareas, etc. Y eso creo que es importante incorporar. Es muy interesante porque cambia el foco también de la discusión de alguna forma, María Olivia, sobre cómo se ha dado el debate. ¿Tú crees que se está avanzando por ese camino, por esa línea del rol del hombre o de la incorporación de los hombres en esta discusión que nace del feminismo? No, yo creo que no es el foco principal, a pesar de que han habido intentos. Por ejemplo, el permiso postnatal, ¿no es cierto? El tener el reconocimiento de tareas del hogar, como compartir, el dividir las tareas del hogar, no de alguien que te ayude, sino que se dividan, medir esas cosas, etcétera. Yo creo que han habido esfuerzos,
pero cuando tú ves las cifras son bastante poco alentadoras cuando no hay hombres que se tomen el postnatal hoy día en Chile. Muy Tú miras las cifras, son bajísimas, sí. Muy pocas. Pero yo quería destacar además una cosa que me parece y llamar a los auditores y las auditoras que en la convención hoy día se discuten, ¿no es cierto?, estas iniciativas iniciativas constitucionales, digamos, no sé cómo se llaman, iniciativas populares que no son de ley, pero son iniciativas populares de norma, y hay una que me parece súper interesante, que es esta, en el fondo, con relación al cuidado, y es que se reconozcan las labores de cuidado como tareas remuneradas para beneficio de un montón de mujeres, porque la autora que estamos citando inicialmente, ¿no es cierto?, ella dice, se estigmatiza también los tipos de profesiones y terminan, ¿no es cierto?, las mujeres cuidando siempre a los adultos mayores y ellas tienen lagunas previsionales, no les pagan, lo hacen en la jornada triple que tienen, y eso debería estar reconocido. Cuando esas cosas estén reconocidas como con incentivos adecuados, esto no va a ser un tema de género, sino que va a ser un tema de oportunidades, y ahí hay que equiparar la cancha para que las mujeres no sean las que se quedan con los trabajos peor remunerados, de más servicio, y además tengan que cargar con las tareas domésticas. Allí hay una cosa importante que decir. Aquí en Suecia, por ejemplo, ese tipo de demandas, en el fondo de pagarle a la mujer para que cuide a los niños y a sus mayores, etc., ha sido profundamente rechazada como una propuesta reaccionaria que tiende a consolidar los viejos roles de la mujer. Aquí, digamos, es la democracia cristiana la que plantea este tipo de reformas, y han sido totalmente opuestas por liberales, socialdemócratas, etcétera, como una trampa para la mujer. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de propuestas que suenan muy bien, pero que a lo mejor son las trampas más efectivas contra el progreso de la mujer. En la entrevista a la académica Hannah Riley Bowles, está en el diario La Tercera, fue publicada el fin de semana la noticia colada de María Olivia Recart. Vamos al siguiente tema, para hablar de Novak Djokovic, el tenista serbio que fue protagonista de una larga teleserie, terminó con su deportación desde Australia por no estar vacunado contra el COVID-19. Después de algunas apelaciones, finalmente tuvo que dejar la isla y se quedó sin jugar el Abierto de Australia, Mauricio. Sí, mira, yo traje a colación este tema no tanto por Djokovic y su conducta, sino por una discusión que se está haciendo cada vez más importante en Europa, que es la justificación de las restricciones a la libertad ciudadana por la pandemia. O sea, ¿es posible seguir limitando fuertemente nuestras libertades fundamentales cuando tenemos una enfermedad cuya capacidad de matar, de afectarnos gravemente, está disminuyendo de forma muy, muy drástica? Yo creo que ese debate es fundamental, porque estamos aplicando las mismas medidas que se aplicaron cuando el COVID mataba a mucha gente, y se están aplicando en una situación que ya no es así. Se están aplicando además por motivos muy distintos a los anteriores. Se aplican para que no hayan problemas con la fuerza de trabajo, para que no se interrumpan los servicios, etc. Y yo creo que esas motivaciones no tienen la fuerza, ni debieran tenerla, que tenía simplemente que estaba matando a mucha gente. Así que creo que lo de Djokovic y todo lo que está pasando en torno a eso nos plantea una pregunta importante. ¿Podemos hacer normal un estado de excepción porque tenemos una enfermedad como el COVID en el nivel en que está hoy día? Yo creo que no. Está bueno el punto, Carlos. Pero yo estoy en desacuerdo con mi amigo Mauricio, porque yo creo que el caso Djokovic, más allá del caso propiamente tal, es un buen precedente cómo debe orientarse una política pública en materia de vacunación. Hay que recordar que hasta ahora, en la mayoría de los países, la vacunación ha sido no obligatoria. Cada cual, ¿no es cierto?, tomará las decisiones, digamos. Lo que sí es importante, y eso está absolutamente demostrado, la persona que no se vacuna tiene una mayor probabilidad de contagio, de contagiar a terceros. Por lo tanto, aquí hay un asunto, digamos, de política pública de efecto sobre terceros. Tiene que ir con la libertad mía, termina cuando comienza la libertad del otro. La libertad tiene que ir acompañada, ¿no es cierto?, la contracara y la responsabilidad. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que es absolutamente lícito que los gobiernos tomen medidas, primero, digamos, a través de
de persuadir a la gente que se vacune, pero insisto, si no se vacuna, ¿no es cierto?, que asuman las consecuencias, que es restricciones, digamos, a los desplazamientos, porque si no caemos en una situación. Ahora, lo que está pasando también, Mauricio, desde el punto de vista, piensa tú, digamos, lo que ha significado esta pandemia, el impacto económico que ha tenido, impacto en términos de dolor, de muerte, económico, de todo punto de vista, y va a persistir por mucho tiempo. Entonces, yo no sé, no conozco la realidad de otros países, entiendo que Austria y otros países europeos han decidido, digamos, obligar a todos a vacunarse. En Austria sí, a partir de febrero, entiendo. Por tanto, yo creo que aquí hay que velar a la responsabilidad ciudadana, porque aquí efectivamente se está afectando la salud de terceros, ¿no es cierto?, que eso tiene que ponerse, que tiene que haber algún tipo, digamos, de medidas justamente para evitar que se produzca eso. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que sucedió con Djokovic. María Olivia. Sí. Mira, para poner un ángulo distinto, a mí lo que me llama la atención del caso, además de lo que estamos conversando, se vacuna o no se vacuna, me llama mucho la atención el que haya podido entrar a Australia y que después de que haya entrado le hayan cambiado las reglas del juego, no haya estado claro su situación, porque él vivió en un limbo cuando entró al aeropuerto, incluso antes de, ¿no es cierto?, de hacer el caso y llevarlo a la justicia. Él vivió en un limbo en el aeropuerto, en la visa, y lo que me parece extraordinario es que un país como Australia no haya tenido definido esto sabiendo que iban a hacer el abierto de Melbourne, el gallo del campeón. O sea, no es que llegó un gallo que es 135, 584, llegó el número 1. Y este señor se sabía que no estaba vacunado. Entonces, la gente que pensó el abierto, ¿cómo no se puso en esta situación? ¿Por qué el gobierno cambió de parecer? ¿Qué es lo que pasó detrás bambalinas? Que de repente dijeron, miren, ¿sabe qué más? Este señor no. Ahora, eso me parece a mí, me llama mucho la atención de un país anglosajón como Australia, que se caracteriza por su capacidad de planificar y adelantarse y establecer reglas claras. Me parece, en Chile esto habría sido un escándalo mayor. Ya fue suficientemente escándalo en Australia, pero me parece que ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién se mandó el condoro? Para que le pongamos un título así. ¿Quién fue? Lo que pasa, María Olivia, que le dieron permiso a Djokovic y se lo dio el estado donde se desarrolla el campeonato. Pero a nivel nacional dijeron lo contrario. Así que se produjo en buenas cuentas un choque de dos competencias allí. Sí. Que es bastante complicado en realidad y que se podría dar en muchos países federales, por ejemplo, no es raro. Pero en todo caso, al final creo que yo estoy de acuerdo con Carlos que Djokovic merecía lo que le pasó, digamos, pero yo lo traté de ver en el contexto más amplio. ¿Hasta cuándo vamos a seguir usando una enfermedad que ya es como una gripe para este tipo de medidas, cuando no lo hacemos con la gripe o con otras enfermedades que causan hoy día más muertes que lo que está causando la variante Omicron? Interesante verlo. Pero Mauricio, sí. Perdón, pero hoy día es como una gripe para las personas que están vacunadas. Claro. Para las personas que no están vacunadas, no es tan así. No tiene que asumir las consecuencias. Cuando la persona no está vacunada y sobrecarga el sistema de salud, que ya viene con una sobrecarga y un estrés y un cansancio enorme de 2 años de trabajo imparable, por una decisión personal que no lo afecta solo a él, afecta. Pero eso pasa con muchas enfermedades, María Olivia. No es tanto. Eso pasa con muchas enfermedades. De acuerdo, pero el Omicron igual puede matar. El Omicron igual puede matar sin vacuna. Sí, la gripe también. Por eso que las vacunas. Bueno, pero de todas maneras hay un nivel de resistencia importante y en varios países sobre este tema. Si pensamos en las proyecciones a más largo plazo de cómo va evolucionando la pandemia, va a ser un desafío bien grande para varios países el mantener estas medidas de restricción. Vamos a la última noticia colada, 7:49. Carlos Williamson nos invita a hablar de un estudio realizado por el Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Dice que las personas de contexto vulnerable tienen un 31% menos de probabilidades de ingresar a la educación superior. Carlos, cuéntanos. Claro, que sigue un poco con lo que mencionábamos recién. O sea, efectivamente, allí hay una restricción a la entrada, que es muy importante el acceso. Pero lo interesante de este estudio es que además, mira lo que es movilidad social. ¿Qué es lo que es movilidad social? O sea, cuando la persona está dentro, si viene de un quintil más pobre, sus padres, digamos, el quintil 1,
¿Se mueven o no? Cuando egresan, pasan un quintil más rico. Entonces, lo que hacen ellos es un seguimiento, ver con el fondo cómo se produce esta palanca de movilidad social. Llegan a un descubrimiento interesante, digamos, te fijas que todavía es insuficiente, pero ellos dicen, el 26% de los estudiantes que vienen del quintil 1 más pobre, pasan al quintil más 5, el más rico. O sea, hay una movilidad social importante. Están trabajando con una base de datos de 400.000 estudiantes, 45 universidades. O sea, tenemos un sistema de educación superior que promueve la movilidad social en términos de alcanzar nivel de ingreso más elevado. Ahora, en términos pormenorizados, el análisis que hacen ellos muestra también realidad interesante. Por ejemplo, muestra de que en general esto se produce más en las universidades regionales o con alta presencia regional. Interesante, porque eso no estaba como consignado. Y lo tercero, digamos, es que las universidades de élite no promueven movilidad social, por una razón muy simple, porque son de élite, de calidad, pero reciben muy pocos alumnos que provienen de los quintiles más bajos. Por lo tanto, digamos, reciben alumnos de élite que vienen de colegios particulares pagados y entregan a la sociedad a estudiantes de élite, digamos, que son justamente los de la élite política económica. Entonces, la movilidad social se produce ahí. Ahora, dentro de esas universidades que son de élite, evidentemente que están aquella de la cota 1000, ¿no es cierto?, que tiene justamente una probabilidad de éxito importante, pero que tienen muy pocos alumnos de los primeros quintiles. Y sí aparece, digamos, dos universidades que están representadas aquí, digamos, la universidad de la rectora María Olivia Recart y la universidad que represento yo, que tienen una alta movilidad social. Es interesante, hacen un mapeo de todas las universidades y muestran cada caso, ¿no es cierto?, cuáles son las que tienen mayor movilidad. Y por último, un aspecto interesante que dicen ellas, que es el tema de la probabilidad de acceder a carreras de élite. Se da mucho más en hombres que vienen de colegios particulares pagados y mucho menos en mujeres, cosa que sabíamos, ¿no es cierto?, pero ahora se prueba a través del estudio, que efectivamente las mujeres están discriminadas desde el punto de vista de acceder a carreras de élite y por tanto también a puestos de élite, ¿no es cierto?, en el mercado laboral. María Olivia. Carlos, ¿te puedo hacer una pregunta? Es que tengo una pregunta para Carlos, porque yo encuentro que el titular y la noticia, tú la lees, yo no me leí el estudio porque no alcancé, pero el titular y la noticia son como súper intuitivos, es decir, obvio, la gente más vulnerable tiene más dificultades para acceder, porque viene con brecha, que es un poco lo que estábamos hablando antes, y viene de sistemas educacionales donde viene con mucho menos conocimiento y mucho menos apoyo familiar y apoyo escolar. Entonces no entiendo... Entiendo la movilidad social intergeneracional que te llamó la atención, me parece bien, pero la de una cohorte, que tú digas, mira, en esa cohorte la gente más vulnerable tiene menos probabilidad de acceder, me parece Es que son dos cosas distintas. Ellos lo que están haciendo, primero, digamos, dicen, a ver, probabilidad de que alguien que venga de quintil más pobre pueda acceder a educación superior. Y ahí, ¿no es cierto?, el resultado de lo que decía Sebastián, ¿no es cierto?, el 31%, hay un 31% menor probabilidad de entrar. Sí. ¿Ya? Luego, cuando está dentro, bueno, ¿se mueve o no se mueve? Esa es la duda. ¿Te fijas? Se mueve respecto a su origen, al ingreso que tenían los papás, y muestran de que efectivamente hay movilidad social en el sistema de educación superior chileno. Uh-huh. Mauricio. Interesante. Me parece que eso es lo interesante del estudio. Lo que pasa es que en el acceso me parece que es muy intuitivo. Ahora está bien, uno las intuiciones las corrobora con los datos. Mauricio. Pero interesante lo que dice Carlos, de que las verdaderas universidades de élite son la Chile y la Católica, y no promueven la movilidad social porque es la élite la que las usa, pero sí, Carlos, promueven una alta movilidad política. Ajá. Claro, son las que están formando estos nuevos líderes que son los que van a dirigir el país y que vienen de la élite, que forman una nueva élite y que son producto de nuestras universidades de élite. Sí. Claro. Y que va generando el mismo círculo. Último comentario, Carlos, para que podamos ir a los datos. Muy rápido. Es por un asunto de escala. Nosotros tenemos 1.200.000 estudiantes estudiando educación superior. Y de ellos, el grueso, ¿no es cierto?, pertenecen a sectores económicos, digamos, que no son la élite, ¿no es cierto? Esto que podamos demostrar de que ellos efectivamente están avanzando desde el punto de vista de palanca de movilidad social es tremendamente valioso saberlo, ¿ya? Desde el punto de vista de política pública, me refiero. Estamos junto a Carlos Williamson, Mauricio Rojas y María Olivia Recart aquí en Reunión de Pauta y vamos a ir a nuestra sección de los datos y recomendados en los últimos minutos de programa que nos quedan. María Olivia, ¿qué nos traes para hoy día? Quiero ser la última porque tengo que leer cuál es el dato. Lo tengo aquí, quiero mirarlo, espérame. Así que quiero Mauricio Rojas, ¿lo tiene a mano? Sí, claro que sí. Perfecto, oye, vamos yo sigo contigo. con mis películas y series de acá del norte de Europa.
Mira, una película danesa que es del 2012 en realidad. No la había visto, la vi ayer o anteayer y me impresionó, fue muy buena, me gustó mucho. Se llama Un asunto real o también La reina infiel. Y trata de un escándalo de una reina muy joven que se casa con un rey medio loco de Dinamarca a fines del siglo XVIII. Y es todo un drama, pero es un contexto muy importante porque está, digamos, el conflicto en Dinamarca por las nuevas ideas de la Ilustración, terminar con la servidumbre de los campesinos, etc. Y en todo ese contexto, que es súper interesante, muy bien reflejado en la película, está esta reina que le pone los cuernos al rey y este rey loco termina cortándole la cabeza a aquel amante que prácticamente era el dictador del reino. Un personaje llamado Struensee. Sí. Así que la recomiendo, Un asunto real o La reina infiel, película danesa del 2012. Bien, el recomendado de Mauricio Rojas. Carlos. Oye, yo recomiendo asistir, porque quedan 2 días, al Congreso Futuro Aprender a Convivir. Como yo estoy confinado, ¿no es cierto? Me estoy dedicando, lo he visto el lunes y martes, realmente excepcionales. Y lo que viene mañana, hay invitados extranjeros, 4 premios Nobel, digamos, de distintas áreas. Mañana se habla de la promesa de la tecnología, humanidad disruptiva. Luego el jueves cambiar el modelo y redefinir el convivir. Realmente excepcional. Son presentadores académicos, personajes muy importantes del mundo. Que yo recomiendo que lo veamos. Nos damos cuenta que tenemos algo muy valioso, entre paréntesis. El Congreso Futuro es algo muy valioso. Sí, ayer lo comentábamos en reunión de pauta también y en realidad es tremendo el trabajo que se ha hecho y se ha consolidado además, ha ido creciendo en el tiempo, 11 años ya de Congreso Futuro. María Olivia, cerramos contigo. Ahora sí. Oye, y no solo está el Puerto Ideas también, y además el Congreso del Futuro, también, que son instancias de discusión que gracias a Internet hoy día y nuestra habilidad para adaptarnos a ver cosas en streaming, tenemos acceso. Bueno, no, yo quería recomendar una app, no sé si una app, en realidad es un programa en Internet, pero hay unas apps también, pero que son un globo terráqueo que tú lo pones y lo das vuelta y te paras en cualquier país, tienen unas lucecitas verdes puestas y tú puedes escuchar la radio de esa ciudad o de ese país a través de Internet. Súper entretenido. Se lo mandé por link, se llama radio.garden, Radio Garden, y se dice, es fascinante. Tú te pones en un país, apretas el botoncito verde y te lleva a la radio internet de ese país, en el idioma de ese país y con la cultura, todo. Muy entretenido, así que se llama radio.garden, radio.garden. Excelente, está tremendo, está muy bueno el mapa. Radios de África, de Europa, de Asia, de todas partes. Muy buen dato, ¿eh? Está como para navegar ahí, quedarse un buen rato. Oye, Mauricio, puedes mirar si sale... Puedes mirar si sale Pauta. Vamos a buscarlo, por supuesto. Vamos a buscar ahí Radio Pauta también. Mauricio Rojas, Carlos Williamson y María Olivia Recart con la participación de hoy día en Reunión de Pauta. Muchas gracias a los tres, que estén muy bien. Gracias. Chao. Cuídate, Carlos. Chao. Bien, estamos cerrando esta edición de Reunión de Pauta. 2 minutos faltan para las 8. Desde el Jardín es lo que viene a continuación aquí en la 100.5. Cristian Barken conversando con Michelle de Ruranch y Tomás Lasnivat, los fundadores de Huerta Chile, para hablar del trabajo que está desarrollando esta organización. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.